Hola, me llamo Lena y he sobrevivido a mis 2 hijos. El embarazo fue bien, no tuve náuseas, no estuve hospitalizada para cuidados especiales, el bebé nació a término en la semana 39. Creo que no soñaba con nada más, solo quería ser mamá. Cuando quedé embarazada, tenía 23 años y me hice un análisis genético. A los 10 días me llegó el resultado y como me dijeron aquí en la semana 12 que posiblemente mi bebé tenía síndrome de Down, el análisis decía en todo negativo, negativo, negativo. En la semana 10 supe que iba a tener un niño. Estuve tranquila durante todo el embarazo hasta el momento del parto. Bueno, para empezar, nació sin reflejo de succión, con paladar gótico, poliquistosis renal, problemas en el hígado y los valores hepáticos estaban 10 veces más altos de lo normal. Y también tenía rasgos faciales característicos. Estos niños, como los que tienen síndrome de Down, se parecen mucho entre sí, son casi idénticos. Hasta los 4 meses no sabía qué le pasaba a mi hijo. Le diagnosticaron en Alemania porque su papá vive allá. Al final, cuando le hicieron la resonancia magnética, el doctor vino y me dijo que mi hijo tenía tal y tal enfermedad. Mi hijo tenía el síndrome de Zellweger. En ese momento salí, no sabía qué era ni cómo era. Salí a la calle, busqué información y vi que era una copia de mi hijo. Bueno, por la cara, como que todo se notaba y ahí decía que esos niños solo viven hasta los 3 meses y mi hijo en ese momento ya tenía casi 4. Claro que tenía miedo de perderlo, no importaba cómo fuera, seguía siendo mi hijo y pues viví con eso, fue muy difícil. Mi hijo vivió 1 año y 1 mes. Cada día vives con el pensamiento de que puedes perderlo en cualquier momento. En realidad él era muy tranquilo. A pesar de que tal vez no veía, tal vez no escuchaba, bueno, eso realmente nunca lo supimos, pero él no lloraba mucho, dormía toda la noche, toda la noche. Se dormía en la noche y se despertaba en la mañana. Eso fue el 21 de junio. Esa noche no quería irme a dormir. Supongo que algo dentro de mí me decía que, bueno, no debía irme a dormir. En ese momento mi hijo ya estaba conectado a un respirador artificial, bueno, con una traqueostomía. Ya eran las 4 de la mañana y pensé, bueno, tal vez sí debería dormir un poco porque llevaba días sin descansar y estaba muy cansada. Me acosté a dormir y como a las 6 de la mañana estaba dormida y sentí que algo pues como que me sacudía y abro los ojos y bueno, como todas las mamás, reviso si mi hijo está respirando. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que no escuchaba a mi hijo respirar. Me levanté de un salto, él todavía estaba tibio. Bueno, intenté hacer algo, teníamos ahí también. Cuando algunos se enteran de esto, bueno, como él era un niño con discapacidad, dicen, dale gracias a Dios que se lo llevó, que ya no sufres. Y yo los miro y pienso, ¿cómo pueden decir eso? No importa cómo fuera, es tuyo. O sea, enfermo o sano, para mí sigue siendo una pérdida. Y yo daría todo en el mundo para que él viviera, en vez de estar ahí parada mirando a tu pequeño de 1 año. Así, él está acostado y lo están cubriendo con tierra, bueno. Risas. Cuando murió mi primer hijo, yo estaba en el 3er mes de embarazo del segundo. Probablemente en ese momento, si no hubiera estado embarazada, bueno, probablemente yo... En ese momento sentía que de alguna manera lo iba a superar, que iba a salir adelante. Bueno, ya sabe, para una persona que toda su vida soñó con tener un hijo y ahora miras y piensas, ¿cómo? Bueno, ¿cómo puede pasarte eso a ti? O sea, veías a otras personas, sí, te preocupabas, sentías empatía, pero ahora te pasó a ti. Yo no quería aceptarlo, pensaba que no podía ser cierto. Se notaban mis sentimientos. En el momento de su muerte pensaba, ¿por qué te fuiste a dormir? Si no te hubieras ido a dormir, habrías visto lo que pasó, no sé, tal vez, bueno, él estuvo en cuidados intensivos el último mes y medio y cuando lo llevé a casa ya estaba, ¿cómo decirlo?, estaba muy mal. El día del funeral tuve un ultrasonido, estaba en la semana 12 de mi segundo embarazo. Miro y pienso que fuera como fuera, el bebé que llevaba en ese momento, mi segundo hijo, de todas formas lo iba a tener. Mi esposo todavía me esperaba en el pasillo, él ya lo sabía y empezó a hablar de algún aborto. Para mí fue como, ¿qué aborto?
Apenas lo había perdido, no sé, tal vez simplemente encontré un sentido para mí misma en esos momentos, en el hospital, en algún lugar. Estaba sola. Estaba sola con un niño enfermo en mis brazos. Yo, saben, pensaba que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, como decimos nosotros, sobre todo tratándose de una enfermedad tan rara. Hasta el último momento creí que todo iba a estar bien. Pensaba que esto fue una prueba para mí. Pensaba que ya no me iba a pasar nada malo, que no se repetiría. El segundo embarazo, igual que el primero, transcurrió de maravilla. Todos mis análisis, todo estaba bien. Nació también en la semana 39, pero ella nació con bajo peso. La tuve en Alemania, en ese momento me fui con mi esposo. Pequeñita, 2570, ¿sabe? Cuando nació mi primer hijo, él no lloró. Entonces eso ya les causó cierta preocupación, sospechas. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo no podía estar tranquila. Eso es de todos los días. ¿Está sano tu hijo o también está enfermo? Bueno, por más difícil que fuera, yo creía que todo iba a estar bien para nosotros. Que me dieron al primer hijo, tal vez fue una especie de prueba. Cuando di a luz a mi segundo hijo, como lloró, yo todavía no la había visto, era una niña. Pensé, sí, está sana, todo está bien, porque el primer hijo no lloró cuando nació. Y cuando me la pusieron veo que está toda envuelta. Vi a una bebé sana, pero luego la tomé, necesitaba mirarla bien. Y abro la toalla en la que estaba envuelta y me doy cuenta de que es lo mismo. Era el síndrome genético de Zellweger. 1 de cada 100 niños es así y yo tuve un segundo hijo así. Nunca imaginé que la historia se repetiría 2 veces. Yo creía que no, que eso solo pasa una vez, que no podía haber un segundo caso así, simplemente no podía ser. Todos estaban seguros de que el segundo niño sería sano. Pensábamos que simplemente era irreal, que no volvería a pasar. Pero mi segunda hija vivió poco tiempo, tenía 40 días. Eso pasó en casa, ya nos habían dado de alta para irnos a casa, estuvimos con ella en Alemania, en terapia intensiva, literalmente unas 2 semanas, creo, y luego nos dieron de alta para irnos a casa. Le falló el hígado, se puso amarilla, esa noche empezó a vomitar, a tener náuseas. Veo que pues está como demasiado amarilla. Pero ella, en solo un par de horas, llamamos a los doctores y los doctores llegaron, la vieron y dijeron que se estaba muriendo. Eso fue aterrador. Ella murió en mis brazos, estaba respirando así, inhalando y exhalando, y cada vez era menos frecuente. En algún momento simplemente dejó de respirar y ya. Simplemente perdí la fe, toda la fe en, pues pienso, Lena, ¿en qué creías? ¿Creías que esto ya no te volvería a pasar, Tuve una especie de reacción de defensa, iba a la terapia intensiva, no quería acercarme a ella, no quería cargarla en mis brazos, tenía miedo de encariñarme con ella, simplemente tenía miedo de encariñarme. Me fue difícil en Alemania porque ahí estaba, bueno, aparte de mi esposo, pero él estaba en el trabajo y yo de todos modos, con este bebé, estando sola, me fue tan difícil que en ese momento solo pensaba en cómo regresar a casa, a Minsk. Pensaba que me iría y viviría con ella igual que con mi primer hijo, porque allá me resultaba muy difícil. Después de que mi segundo hijo murió, regresé de inmediato a Minsk. En ese momento comenzó la primera etapa de lo que probablemente podría llamar mi depresión. Ya había subido 10 kilos, pero no salía a ningún lado, no quería hacer nada. Simplemente me quedaba en casa, no le veía sentido a nada. Enterré a mi segundo hijo sola, a pesar de que mi esposo estaba conmigo en Alemania. Él simplemente se enfermó y dijo, estoy enfermo, ve tú sola. Eso no es una relación, eso no es un matrimonio, eso no es apoyo. Bueno, ya saben, en Alemania todo es con papeles. Hay muchísimos papeles. El niño estuvo 2 semanas en la morgue mientras preparaban todos los papeles. Bueno, en Alemania no lo abrieron en el cementerio. Simplemente la trajeron en un ataúd cerrado y dijeron que no se podía. O sea, ni siquiera me despedí de ella. Simplemente acaricié, se puede decir, el ataúd y ya. La pusieron ahí, soñaba que por alguna razón mi mamá me dejó aquí. Me fui un día después de que la enterramos. Probablemente la gota que derramó el vaso fue nuestro divorcio. Nos divorciamos en 2020 en enero. 24 horas al día, 7 días a la semana, simplemente todo tiembla por dentro. No puedes hacer nada al respecto. Así empezó todo.
Entonces empezó mi depresión, dejé de dormir. Cuando todo tu cuerpo tiembla y además no duermes, despiertas como un vegetal. Tomé antidepresivos durante 3 meses, pero me di cuenta de que no me ayudaban. Yo misma los dejé. Durante todo ese periodo subí 22 kilos. Durante 8 meses tomé pastillas para dormir muy fuertes. Bueno, para mí esa era una salida. Pensaba que al menos por la noche iba a poder dormir tranquila hasta la mañana, que no iba a pensar en nada, simplemente pasaba el día entero en casa, de la mañana a la noche. No salía a ningún lado, no veía a nadie. Eso fue hace apenas medio año. Dejé las pastillas para dormir en noviembre. Fue difícil, no dormí un par de noches porque era una costumbre. Fueron 8 meses tomando somníferos muy fuertes. Me miré al espejo y entendí, Lena, no puedes seguir así. En 3 meses bajé 12 kilos. Simplemente creo que decidí que, Lena, la vida no puede seguir así, pero de todos modos la vida sigue y hay que hacer algo al respecto. ¿Cuánto tiempo puedes estar acostada? ¿Cuánto tiempo puedes sentir lástima por ti misma? Como dicen algunos, estoy deprimida. Sí, son solo palabras al viento. Entonces entendí lo que es una verdadera depresión. Pues simplemente una vida sin sentido. Simplemente yo me sentía como un vegetal. Probablemente me gustaría decirles esto a esas mujeres, que tal vez ahora están en la misma situación en la que yo estuve. Probablemente simplemente amen a su hijo, pase lo que pase, además de ustedes mismas. Nadie más le dará cuidado ni apoyo. Por supuesto, planeo tener hijos. Para mí ese es mi mayor sueño. No me da miedo. Simplemente con otro hombre todo saldrá bien. Ya no serán 2 portadores como lo fuimos mi ex esposo y yo. Mi ex esposo. No tengo miedo. Sé y creo que todo estará bien. Simplemente valoren lo que tienen, incluso si tienen un hijo enfermo. Yo daría todo en el mundo para que, a pesar de lo enfermo que estaba y lo difícil que fue para mí, él simplemente estuviera a mi lado. Valoran, incluso si les resulta difícil. Ustedes ven, sin importar en qué aparatos estén, yo pasé por todo eso, yo sé todo eso. Simplemente valoren que su hijo está con ustedes. Ser mamá, probablemente ante todo, es ser una persona fuerte.